Bueno, lo primero, muchísimas gracias al espacio de la Comuna por acoger esto y, por supuesto, a Izquierda Unida Mocedad, que, bueno, pues me parece bastante importante crear un poco estos espacios, sobre todo para discutir ideas y proyectos que al final también forman parte del programa del espacio al que pertenecemos ahora mismo, que es Sumar, y sobre todo también pues, en este camino que no se nos puede olvidar, que son los objetivos políticos que tiene Izquierda Unida y, por supuesto, el Partido Comunista, que es el Estado socialista, ¿no? Y en este sentido me parece muy importante señalar la temática de esta charla, que básicamente es el tema de la participación laboral. Que si bien es verdad que es una reivindicación que siempre ha estado presente en el programa del movimiento obrero y de los partidos comunistas, incluso ya a finales del siglo XIX, es verdad que en los últimos años vemos que se empieza a recuperar esta idea de la participación laboral, o llámese democracia social o cogestión empresarial, como se quiera. Y ya por hacer un poquito de referencia, ya pues una cosa que me gustaría destacar, en 2022, si no recuerdo más, creo que fue en enero o febrero, se hizo este evento en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde estuvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y estuvo el economista francés Thomas Piketty, que, bueno, precisamente fue ahí donde en mi opinión, creo que se sacó un poco a los medios de comunicación esta idea de la participación en la empresa, pese a ser, ya digo, que forma parte históricamente del programa del movimiento obrero y ha estado presente en Izquierda Unida, pero parece que ya en medios de comunicación se puede introducir esta temática. Y recuerdo que uno de los presentadores empezó la charla diciendo que iba a ser un diálogo entre la academia y la política. Y personalmente, bueno, yo espero que sea la última vez que se dice un comentario así en un evento, porque creo bastante relevante que cuando hablamos de derechos sociales y derechos laborales, el espacio nunca puede ser un diálogo entre academia y política. O sea, el espacio tiene que ser sitios como este, donde acceda a la ciudadanía, donde acceda a la clase trabajadora, y tiene que ser un diálogo con la sociedad civil y con la clase trabajadora. Ya sea a través de sindicatos, ya sea a través de asociaciones vecinales, asociaciones laborales, lo que sea. Pero desde luego no podemos quedarnos únicamente en el ámbito del académico y que sea un diálogo entre la academia y la política. Dicho esto, pues eso, la participación laboral vuelve a estar un poco como un tema de debate. Y este concepto, por supuesto, ya está introducido en nuestra Constitución, es decir, tiene un cierto amparo constitucional, pero es verdad que parte de una problemática que se lleva mucho tiempo ignorando, aunque sí que es verdad que se ha estado discutiendo mucho en el ámbito académico, jurídico y todo eso, pero es verdad que creo que tenemos que ser muy conscientes de que esta propuesta de nuestro programa tiene que tener en cuenta los límites de nuestro contexto constitucional, siempre enfocados a eso, a la transformación socialista. En ese sentido, bueno, va a hacer referencia a la campaña que hizo hace poco Izquierda Unida con respecto al 6 de diciembre sobre la Constitución, que se reivindicaron una serie de artículos que, bueno, todos los conocemos, ¿no? El artículo 47, el artículo, si no recuerdo mal, bueno, pues sobre la participación juvenil, el artículo 48, vivienda, redistribución de la riqueza y todo eso. Pero hubo dos en particular que no se mencionaron en la campaña, que fueron el 131 y el 129. El 131 con respecto a la planificación de la economía, que es otro tema que quiero recalcar siempre, llevamos en nuestro programa y sin embargo parece que hablamos muy poco de planificación económica, y el artículo 129 sobre la participación laboral. Y en este aspecto, el artículo 129, más concretamente 129.2, habla no solo de la participación laboral, sino del acceso de los trabajadores a los medios de producción. Y eso es algo muy relevante porque dentro del contexto europeo, España es una de las pocas constituciones que recoge específicamente el acceso de los trabajadores a los medios de producción. Y sin embargo no tenemos ningún desarrollo normativo que permita ese acceso de los trabajadores a los medios de producción. Por supuesto, teniendo en cuenta los límites que tenemos por ser un Estado liberal o donde se defienda la propiedad privada y todo eso, pero me parece bastante representativo y creo que representa bastante bien cuál era el movimiento, cuál era el espacio que dominaba el movimiento antifranquista y por supuesto también el movimiento democrático, ¿no? Que al final era el espacio del Partido Comunista en su momento. Pero bueno, como ya digo, la problemática del artículo 129 la podemos encontrar perfectamente en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 1. Al final España se define como un Estado social y democrático de derecho, y en este sentido es verdad que, bueno, o sea, responde a una circunstancia histórica muy particular en este momento, que es, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del Estado del Bienestar, muy protagonizado también por los partidos socialdemócratas y por la presión de los estados socialistas hacia los estados capitalistas para ese avance en derechos laborales y todo lo demás, en parte basado por el miedo a que efectivamente en las democracias occidentales se pudiera desarrollar un descontento social que desencadenase una revolución. Lo tenemos en el caso del mayo del 68 francés. Y en España es verdad que es un término que es mucho más tardío por el parón que supuso la dictadura franquista
progresista, pero que igualmente es bastante necesario seguir recalcando, no solo por cómo se define en el artículo 1 al Estado español como un Estado social y democrático de derecho, sino porque ya en el preámbulo también se destaca que una de las voluntades políticas de la nación española es la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo. En este sentido es donde se encuadra esta idea del artículo 129.2 de la Constitución. Problema. Este artículo, no sé cómo definirlo sin que suene demasiado mal, pero es un artículo que se hizo un poco por incluir en algún lado. O sea, es un artículo que tiene un alcance, en principio parece que muy limitado, porque hay que tener en cuenta que la participación laboral no es ningún derecho, sino que es en todo caso un principio de la economía y la política social. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la Constitución podemos distinguir derechos constitucionales y derechos fundamentales, y luego posteriormente tenemos los principios rectores del orden social y económico en el que vivimos. Claro, ¿qué derechos están reconocidos en nuestra Constitución? El derecho a la propiedad privada, dentro de lo que es un marco de la libertad de empresa. Y en este sentido es verdad que la participación laboral es difícil de encajar en este marco, por lo menos en el interés en el que nos gustaría, ¿no? Que es al final pues, el dominio de los medios de producción y todo lo demás. Aún así, es verdad que esta problemática, en mi opinión, no debería tampoco generar cierta actitud un poco desmoralizante, ni tampoco una actitud un poco, pues, digamos... O sea, esta idea que, por desgracia, creo que muchas veces se repite en espacios de izquierdas, en espacios izquierdistas, ¿no? De que, bueno, pues, las reformas no valen, hay que seguir adelante. No. O sea, dentro de la medida de lo posible, las reformas hay que seguir haciéndolas adelante porque son al final las que empujan un poco la conciencia de la clase trabajadora. Y aunque tengamos como límite por nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado constitucional, la libre empresa y, por supuesto, la propiedad privada, el hecho de que ya tengamos las formas de participación definidas, tengamos el concepto de participación en la empresa dentro de la Constitución del 78, pues, hombre, es un primer punto de partida. Aún así, voy a señalar brevemente un poco las problemáticas que pueden surgir de esta normativa. En primer lugar, ese artículo dice, voy a ver si me acuerdo exactamente, pero básicamente dice que los poderes públicos tendrán que intentar promover las diversas formas de participación dentro de la empresa. Luego, además, el acceso a los trabajos a los medios de producción, y únicamente hace referencia explícita a un imperativo legal con respecto a las sociedades, con respecto a las cooperativas. Es decir, este artículo, el único fundamento legal que da concretamente sería al fomento de las cooperativas, pero es verdad que la participación laboral hay una interpretación un poco ambigua, que es una interpretación muy conservadora, que es un poco la que también se ha llevado a cabo por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, que es pues, una visión un poquito ambigua, ¿no? Es decir, al final la regulación, el ordenamiento jurídico y laboral tenemos aquí en España, sí que reconoce cierto grado de participación, luego voy a intentar definir un poco mejor cómo es ese grado de participación, pero sí que es verdad que no en el sentido de la cogestión o la codeterminación o la democracia social, que es en la que estamos reivindicando desde el espacio de Sumar. Esta visión conservadora básicamente lo que dice es que, bueno, con dar una ley de participación que ya fomente un poquito de participación, como puede ser que a lo mejor pues el derecho a la información pasiva o la consulta, ya eso, quienes interpretan de esta manera ambigua la Constitución, considera que eso ya es una forma de participación y que, por tanto, ya el legislador no tiene por qué ampliar el modelo de participación. Claro, esta visión conservadora nos limita muchísimo a la hora de intentar hacer un proyecto legislativo que efectivamente tenga en cuenta la participación de los trabajadores, no solo en términos de información, negociación, sino directamente en términos productivos, es decir, qué se produce, para quién se produce y cómo se produce. Entonces, en este caso, prefiero dar una interpretación un poco más totalizadora, ¿no? Es decir, cuando la Constitución se refiere a diversas formas de participación, lo podemos ver en el sentido conservador que ya he dicho, ¿no? Es decir, bueno, con que sea un grado 2 de participación así suaves es suficiente, el legislador no está obligado, y es verdad que no está obligado, es decir, no hay un mandato imperativo para que el legislador haga una regulación sobre la participación, pero creo bastante necesario verlo desde la otra perspectiva, que las diversas formas se entiendan en todos los grados posibles de la participación, dentro de los límites que nos impone la propiedad privada y la libertad de la empresa.
Claro, con respecto a esto también hay que tener en cuenta que la ubicación de este artículo dentro de lo que es la Constitución, que si no recuerdo mal es en el título 7º de Economía y Hacienda, ya lo reduce a un principio rector de la economía, y de ahí que no haya un imperativo para los poderes públicos para que tengan que hacer una regulación un poco más desarrollada de lo que es la participación en la empresa. Digamos que esa fue un poco una de las muchas trampas que tiene la Constitución por el desarrollo, pues eso, de la transición. O sea, sabemos que hay multitud de derechos que deberían ser derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a la vivienda, y no es un derecho fundamental, es un derecho de segunda generación, lo que implica que, aunque los poderes públicos tengan efectivamente que garantizar esa clase de derechos, no están, digamos, no hay una protección especial de esos derechos como sí que tendrían otros también importantes, como por ejemplo la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y todo eso. Aunque bueno, ahora la última sentencia, así como anécdota, sobre la patada en la puerta, no sé si la habéis escuchado, que al parecer una sentencia, gracias a un jurado popular, pone como antecedente que ahora la policía puede reventarte la puerta ante una infracción administrativa, lo cual es una vulneración completa de lo que es el derecho a la intimidad y todo eso, pero ya hemos visto que, pues bueno, el conservadurismo que vemos en algunas instituciones y sobre todo en el Poder Judicial y en ciertos sistemas, pues impide muchas veces que podamos llevar a cabo cierta defensa de nuestros derechos. Aún así, pues bueno, como digo, hay que aprovecharse de cada coma, hay que aprovecharse de cada precepto, de cada palabra, para poder sacar adelante la normativa que queremos y darle esa seguridad jurídica que muchas veces nos falta. Con respecto a esto, la problemática, como ya digo, de la ubicación, nos hace pensar cuál hubiera sido el sitio adecuado para hacer una participación que tuviera alguna protección constitucional mucho mayor. En este caso, claro, si pensamos en otros derechos como el del acceso a la cultura, el medio ambiente y todo eso, hubiera sido mucho más lógico, además teniendo en cuenta que la participación sí que entra dentro, o por lo menos desde el análisis jurídico, sí que se relaciona mucho con el derecho a la manifestación, de reunión y todo eso, porque forma parte de este principio de pluralidad y este principio de participación que hay en una democracia liberal. Tendría que estar, pues, como mínimo, o en la lista de derechos fundamentales, o también en el capítulo 3, en el título 1, que es donde están estos principios rectores de la economía social, pero, por desgracia, no es el caso. O sea, está directamente en el título 7º de Economía y Hacienda. Entonces, claro, ya esa ubicación hace que la participación laboral esté mucho más desprotegida que, sin embargo, otros derechos fundamentales, como la libertad sindical. Y esto es un poco la solución que sí que se ha propuesto desde algunos ámbitos del derecho un poco más favorables a los derechos laborales, es de qué manera relacionamos la participación laboral con otros derechos fundamentales. En este caso, por ejemplo, la asociación o la libertad sindical. La experiencia luego posteriormente voy a intentar centrar un poco con la experiencia que tenemos en Alemania, pero es verdad que hay unas experiencias europeas en las que podemos fijarnos y un poco fundamentar esa participación en la empresa a través de otra serie de derechos que sí tienen una protección especial, como son la asociación, la reunión, la libertad sindical y todo eso. Aún así, es verdad que, pues bueno, una vez sabemos un poco toda la problemática que tiene el artículo 121 de la Constitución con respecto a las formas de participación, me parece también un poco señalar esos niveles de participación de los que hablamos. Es decir, como ya he dicho, esa ambigüedad puede suponer una desventaja a la hora de intentar establecer un diálogo sobre cómo queremos la participación en la empresa, pero también lo podemos convertir en algo a nuestro favor. Es decir, si la Constitución no establece, no cierra cuál es el marco de participación o el grado de participación en el que queremos actuar, sobre el que queremos participar, tenemos cierta libertad para intentar plantear un marco jurídico mucho más amplio y discutir, bueno, ¿y si la participación lo llevamos a este otro ámbito o al ámbito productivo, al ámbito distributivo, etcétera? Esto, de hecho, es algo que ya se ha hecho en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, la idea de participación es una idea que viene recogida y mencionada explícitamente en el Estatuto de los Trabajadores, primero en el artículo 4 como parte de esos derechos de los trabajadores, pero luego también a la hora de definir las dos formas de representación unitaria que tenemos en el derecho laboral español, que son el comité de empresa y la delegación personal. Y en ese caso sí que es verdad que hay juristas que ya lo analizan como estos ya son formas de participación. Es decir, que el trabajador tenga representantes en el comité de empresa ya es una forma de participación. Y es verdad. O sea, es una forma de participación a través de unos derechos, información, consulta, negociación colectiva, que sí que tienen un poder de influencia sobre las decisiones del empresario, por ejemplo, en la organización, distribución y todo eso. El problema es que, como bien sabemos, la tradición sindical siempre se ha centrado mucho en la idea de
la participación desde bueno, en principio, en origen, de una manera más primitiva, en la idea de la distribución, pero poco a poco se va abriendo más a ideas de producción. Es lo que hace que, por ejemplo, las experiencias que se tienen en Alemania empezaron precisamente con el desarrollo de los comités de empresa, que tenían otro nombre, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero bueno, la función iba a ser un poco la misma. Ya en el siglo XIX es donde se empiezan a ver esos primeros intentos de legislación, de regular. O sea, lo que quiero decir con esto es que al final la participación, el enfoque que da un Estado de derecho sobre cuál es el modelo de participación, dice bastante de cómo se define ese Estado y cuáles son las relaciones productivas que hay, ¿no? Es decir, al final, si tenemos un margen, un ordenamiento jurídico que limita la participación de los trabajadores y las trabajadoras a simplemente tener poder para decidir sobre aspectos salariales, sobre aspectos organizativos, que evidentemente es una conquista y hay que seguir defenderla, y sobre todo ahora mismo con lo que fue la reforma del Partido Popular, de la cual no hemos recuperado una buena parte de los derechos perdidos, y por supuesto también las limitaciones que nos imponen otras fuerzas políticas, no necesariamente de derecha, sino que se mueven un poco en ese centro-izquierda, socioliberalismo, como es el Partido Socialista, pues evidentemente hay que seguir peleando por esa participación distributiva. Pero también hay que tener en cuenta la participación productiva. Y es ahí donde entra, por ejemplo, la idea de la cogestión y la codecisión o codeterminación, como se quiera definir, y que parece bastante, y que pues eso creo que es el paso necesario que necesitamos como espacio político a la izquierda del PSOE para intentar sobre todo cumplir ese objetivo de Estado socialista. En este caso, por intentar concretar un poco y hacer un poco una imagen un poco más visual sobre cómo es el grado, pensad que el grado más básico que puede recoger nuestro ordenamiento de participaciones, pues eso, la información pasiva, que es simplemente la transparencia, ¿no? Es decir, se comunica a los trabajadores lo que ha sucedido en esta empresa, lo que se ha decidido no sé cuánto, o sea, es como lo más básico. Luego, por supuesto, los derechos de consulta, que ya ahí sí que entra un poco esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? Es decir, al final el empresario tiene que consultar a los trabajadores ciertas ideas y al mismo tiempo los trabajadores pues, se hacen un poco responsables de las consecuencias de esas decisiones. Luego la negociación colectiva, que está sobre todo basado en la redistribución, aunque también puede afectar a temas organizativos. Y por último, ya tenemos el derecho a veto. Y quiero centrarme muy bien en esta idea porque luego, posteriormente, cuando expliquemos el modelo alemán, vamos a ver que este derecho a veto por parte de la clase trabajadora tiene una eficacia bastante importante a la hora de poder enfrentar las decisiones del empresario, porque al final, aunque, como ya digo, una ley de cogestión, democracia social, codecisión, como se quiera llamar, de participación laboral, intente dar un poco de poder y relevancia a la clase trabajadora, seguimos un poco anclados en lo que son los límites de la libertad de empresa, de la propiedad privada, y todo esto evidentemente genera una tensión social de la cual podemos aprovecharnos como fuerza política. Evidentemente, si tú enfrentas al trabajador directamente con el propietario en aspectos como la producción, distribución, etcétera, es una oportunidad que no se puede dejar pasar y evidentemente es lo que puede un poco acelerar todo este proceso que queremos de conciencia de clase y sobre todo transformación socialista. ¿De qué manera se manifiesta al final estas ideas de participación? Bueno, en el caso del Estatuto de los Trabajadores está bastante definido en dos ideas. Por un lado, la representación unitaria y la representación sindical. Y luego es verdad con las asambleas de trabajadores. Hay que tener en cuenta que el tejido productivo en España, y según según los datos publicados por el Ministerio de Industria en 2022 en su último informe, no recuerdo exactamente el título, informe de estructura y dinámica empresarial, el 99% del tejido empresarial en España son pymes. Eso quiere decir que son pequeñas y medianas empresas que, según la legislación, son menos de 250 trabajadores asalariados. Esto, evidentemente, ya nos deja en una tesitura un poco más complicada, porque, evidentemente, ante un modelo empresarial, digamos, mucho más pequeño, donde ya vemos también, y afecta un poco también a la movilización sindical, afecta también un poco a las relaciones entre empresarios y el dominio que puede tener el empresario sobre los trabajadores, es un dato que creo que hay que tener en cuenta para poder entender muy bien qué clase de participación laboral y legislativa queremos. En este caso es verdad que ahora mismo en el Estatuto de los Trabajadores se recogen, por un lado, un modelo de representación y participación indirecta, que es a través de los comités, es a través de los delegados de personal, de eso, el artículo 62 y 63, si no recuerdo más, del Estatuto. Y bueno, están precisamente regulados para un poco sistema de pymes un poquito más alto, y luego las asambleas de trabajadores más enfocadas a una representación directa. Es verdad que ahora mismo la legislación por la Asamblea de los Trabajadores tiene menos
funciones, vamos a decir así, que por ejemplo el comité de empresa o los delegados de personal, que básicamente la diferencia tiene que ver con el número de trabajadores que tiene el centro de trabajo o la empresa. Pero aún así es verdad que un marco legislativo favorable para aumentar esas funciones que ya digo, es que están recogidas en el propio estatuto, simplemente que no tienen un desarrollo normativo. Ese es el único problema que tenemos. O sea, ya digo que el marco reconoce la participación, solo falta definir qué entendemos por participación y, por supuesto, también saber de qué manera vamos a trabajar, sobre todo en una circunstancia como es el tejido empresarial en España, donde pues, bueno, las pymes dominan un poco este panorama y eso pues, nos deja en una circunstancia un poquito peliaguda. También es verdad que, en mi opinión, si a lo mejor apostásemos por un modelo productivo más enfocado a lo mejor en una reindustrialización, ya sabemos todas las consecuencias de la deslocalización y todo eso, y sobre todo también pues viendo la que se viene encima con la crisis climática y todo eso y todas las consecuencias que va a tener, a lo mejor el foco de esta participación laboral en nuestro tejido empresarial, industrial y económico tendría que a lo mejor enfocarse precisamente a sectores como por ejemplo la agricultura o la ganadería, las primeras afectadas por la crisis climática, y también las energías renovables. Creo que son los espacios de trabajo donde más se puede potenciar esta idea de participación, sobre todo porque la experiencia que tenemos en Europa está muy fundamentada en este modelo industrial, en este modelo de economía de producción, porque claro, al final también hay que tener en cuenta que en buena parte del tejido empresarial está también muy enfocado al sistema financiero, las consecuencias que hemos tenido de desindustrialización, sobre todo a partir de lo que fue el gobierno de Felipe González y el Partido Socialista y bueno, posteriormente el Partido Popular, pues bueno, nos ha dejado una circunstancia un poquito más compleja. De hecho, la propia Yolanda Díaz lo reconoció en una entrevista. Es decir, el modelo de participación que se diseña en España tiene que atender a las particularidades del sistema económico español. Por mucho que se tenga de referencia el modelo belga o el modelo alemán, que tiene sus propios sistemas de codecisión, o el modelo francés, que no se diferencia mucho del español, pero sí que es verdad que tiene cierta implicación sindical mucho más grande, hay que atender también a estas características y particularidades que tiene el sistema económico español. Aún así, como ya digo, bueno, la manera en que podemos relacionar la participación, pese a su ambigüedad, pese a los límites que pone el Estatuto de los Trabajadores, si quizás a la hora de desarrollar esta normativa somos capaces de relacionarlo con otros derechos que están ahí, o sea, la participación se fundamenta simplemente en algo tan sencillo como en el derecho y el deber de trabajar. Y la clase trabajadora forma parte de la producción del Estado, es una producción de corte capitalista, propiedad privada, etcétera, pero aún así la riqueza, y esto lo tenemos que decir evidentemente como socialistas, como marxistas o como comunistas, la riqueza la genera el trabajador. Y esto es algo que incluso se puede ver perfectamente a la hora de definir a la clase trabajadora, es decir, no es dueña de los medios de producción y participa y trabaja, pero trabaja la producción. En ese sentido es quizás ahí donde está la legitimidad que nos hace pues eso, justificar por qué tenemos que formar parte de las decisiones de la empresa en materia de producción. En ese sentido, además, por supuesto, otros derechos como la libertad sindical, huelga, negociación y todo lo que hemos dicho, al final el principal fundamento que podemos encontrar en esto está en eso, en nuestro derecho a trabajar y en qué nos define como clase trabajadora. No somos dueños de los medios de producción, pero somos los que generamos la riqueza a través de la producción. Y aunque sea un argumento que, a ver, entiendo que nos instala un poco en el marco de la producción capitalista y todo eso, pero al final es la realidad. No hemos socializado los medios de producción, no somos propietarios de los medios de producción, pero es innegable que la riqueza que se genera en un sistema de producción capitalista, en esa riqueza participa la clase trabajadora y, por tanto, ahí está el fundamento de por qué tenemos que trabajar esa producción. Y ese fundamento lo podemos encontrar perfectamente en el orden económico y social que se define en la Constitución, ya sea a través de multitud de derechos o a través simplemente del derecho y el deber de trabajar que se recoge. Dicho esto, sí que me gustaría un poco mencionar el caso de Alemania, porque evidentemente es como el punto de referencia que siempre se ha mencionado, Yolanda Díaz lo menciona muchísimo, pero personalmente ejemplifica bastante bien el gran problema que ha tenido en los últimos años el desarrollo de producción capitalista, los cambios que ha habido en los modelos productivos y efectivamente el retroceso en derechos laborales, que no solo sucede en España, sino que es una realidad en prácticamente todo el bloque occidental. Y tiene que ver con la manera en la que se desarrolló la participación laboral. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la legislación laboral en Alemania se fundamenta en 3 leyes distintas. Por la primera que se aprueba en 1951, y me parece muy importante señalar el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y por supuesto también el bloque de Alemania, de la República Alemana Oriental.
Luego, la ley del 76, que es la que ahora mismo más se ha tenido en referencia por parte de multitud de juristas y analistas, ¿no? Porque es también la que un poco ha regido durante más tiempo la economía alemana. Y luego la última tenemos la ley de 2004, que sin duda es la que supone el primer retroceso importante en derechos de los trabajadores en Alemania para la participación laboral en la producción. En el caso de la ley alemana del 51, ya como os he comentado, o sea, no es la idea de la participación alemana está presente en los derechos laborales alemanes desde finales del siglo XIX, teniendo en cuenta el parón que supuso en la década de los años 20, después del fracaso revolucionario, y luego, por supuesto, la Alemania nazi. Pese a ese parón, es verdad que luego, pues bueno, la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial hay una mayor participación en los sindicatos y se aprueba esta ley del 51, que es posiblemente la que mejor refleja esta idea del enfrentamiento entre la clase trabajadora y los propietarios dentro de la empresa. En este caso era una ley que únicamente se centraba en la industria, en la metalurgia. Es decir, no accedía a otros sectores económicos, sino que se centraba únicamente en el sector tradicional de la clase trabajadora en Alemania. La particularidad que tiene este sistema es que en los órganos de representación tenía que haber un 50%, o sea, la mitad eran trabajadores y la mitad eran propietarios del capital, en igualdad de condiciones. Y luego además se añadía un miembro que tenía que ser imparcial. Pero, y aquí reivindico ese derecho a veto que he mencionado antes, la clase trabajadora se le atribuía el derecho a vetar a ese miembro imparcial. Esto evidentemente inclina de algún modo la balanza a que la clase trabajadora pueda tener un mayor dominio sobre qué es lo que se produce, qué es lo que, pues, bueno, en aspectos productivos y por supuesto también aspectos redistributivos. Es verdad que en el sistema alemán hay que tener en cuenta que hay como, o sea, su estructura, según el derecho societario alemán, las empresas tienen como dos estructuras. Una es de vigilancia, que es la que precisamente permite esta idea de la codeterminación y la cogestión, es decir, yo tengo que controlar lo que vas a producir, vetar lo que vas a producir, modificarlo, etcétera, y luego un consejo ejecutivo simplemente administrativo, ¿no? Pues es precisamente en este consejo de vigilancia donde sucede la cogestión y donde se desarrolla este marco normativo. El problema, como ya digo, de esta normativa es que se centra únicamente en la metalurgia, que es verdad que en el contexto alemán de los años 50, pues evidentemente era bastante efectiva y aglutinaba un número importante de la clase trabajadora. El problema es que ahora mismo prácticamente su aplicación es casi anecdótica. Son muy pocas las empresas alemanas de la metalurgia que siguen aplicando esta normativa, porque además hay que tener en cuenta que en Alemania este sistema es voluntario. O sea, no es obligatorio, las empresas no están obligadas a tener un sistema de cogestión. Esto es algo que son los propios trabajadores los que deciden si tenerlo o no. Que en mi opinión creo que si queremos trasladarlo a un modelo español, creo que ahí tendría que haber cierto imperativo a que las empresas tengan esta presencia, ¿no? Pero es verdad que en Alemania es voluntario y la reforma laboral de 2002 y bueno, toda la reestructuración que se hizo del mercado de trabajo en Alemania ha afectado bastante a que esta ley deje de aplicarse, sobre todo también a la deslocalización que han tenido estas empresas en Alemania. Luego la siguiente, que era la del 76, sí que mantiene esta idea paritaria del 50% de trabajadores, 50% de capital, pero elimina la figura del miembro imparcial. Y lo que presenta es otra figura designada por la parte del capital, que es como presidencia ejecutiva o no me acuerdo exactamente del término, y claro, ahí ya la balanza empieza a inclinarse un poco hacia el capital. Esta es la que básicamente ha regido la mayor parte del tejido industrial, sobre todo financiero, sector terciario, etcétera, en Alemania, hasta más o menos el 92, cuando surge la reunificación, que es verdad que más empresas, las empresas de Alemania Oriental, se acogen a este sistema, al sistema del 76, pero es a partir del 2008 empieza a verse también cómo se reduce la aplicación de esta normativa. Porque, bueno, sencillamente hay muchas asociaciones empresariales que simplemente consideran que son, de algún modo es un, no sé cómo decir el término, como una... El tener a los trabajadores decidiendo sobre la producción básicamente lo consideran como una especie de desventaja que reduce la competitividad alemana, bueno, será un poco la excusa que se da en el tejido empresarial alemán. Pero como ya digo, esta normativa empieza a disminuir de manera drástica. Creo que los últimos datos que se tienen son de 2008 y simplemente 700 empresas estaban acogidas a este sistema. Parece mucho, pero tened en cuenta que la ley de 2001 se aplica a 1.500 empresas y las características que tiene la ley del 2004, no del 2001. La ley de 2004 es que se aplica a empresas de 500 a unos 2.000 trabajadores, que es un número importante de empresas en Alemania, y es que en este caso la participación laboral no es de la mitad.
la participación se reduce a 1/3 de los representantes. Es decir, 1/3 tienen que venir de los trabajadores y 2/3 vienen del capital, de los propietarios. Y esto evidentemente hace que la codeterminación y la participación de los trabajadores en la empresa sea prácticamente, o sea, anecdótico o ineficaz. A lo sumo, a lo mejor, pueden tener facilidades a través de representantes sindicales y todo eso, pero teniendo en cuenta que ni siquiera la presencia de sindicatos es obligatoria, pues hombre, se reduce bastante esta participación. Y es al final el modelo de empresa que ahora mismo más funciona en Alemania, es decir, 1.500 empresas se acogen a este sistema. Es verdad que no son datos oficiales, son datos extraoficiales, pero yo creo que problematiza bastante el estado en el que se encuentran los derechos laborales en Alemania, que siempre se les tiene como una referencia y todo eso, pero ya vemos que incluso esta idea de participación laboral que se intenta trasladar al modelo español tiene unas carencias que yo creo que se tienen que advertir a la hora de querer trasladar este modelo a España. Ya teniendo un poco en cuenta esta idea de la participación, que ya digo, o sea, se puede enfocar de múltiples maneras. Por un lado, la producción, el personal, economía, aspectos sociales también. En Alemania, por ejemplo, es verdad que la participación no solo se define en términos productivos, sino también, por ejemplo, a respeto a los derechos medioambientales, respeto a la presencia de las mujeres en comités ejecutivos. Es decir, el margen de participación es muy amplio. El problema es cuál es en qué grado va a participar la clase trabajadora en esa toma de decisiones. Un poco, no sé cuánto tiempo llevamos, bueno, vamos bien de tiempo, perfecto. Pero un poco por concluir, intentar dar una visión un poco más proactiva de cómo podemos desarrollar un modelo de codeterminación en España. Teniendo en cuenta ese tejido empresarial muy enfocado a las pequeñas y medianas empresas, donde evidentemente la representación unitaria está muy presente, la participación sindical, por desgracia, se ha reducido en los últimos años. Es algo que habría que discutir en otro diálogo, ¿no? Un poco la idea de cómo poder resucitar un poco el tejido sindical, pero aún así es verdad que pues, contamos ya con ciertas herramientas de representación. Y por supuesto también las asambleas de trabajadores, que creo que es una herramienta que está como muy infravalorada dentro del Estatuto de los Trabajadores, pero una correcta reforma de la misma podría potenciar la participación de asambleas de trabajadores, sobre todo por el simple hecho de que tanto la representación unitaria como sindical como la asamblea de trabajo tiene un fundamento constitucional, o sea, forman parte de la lista de derechos que sí tienen esa especial protección de la Constitución y que por desgracia muchas veces la impresión que da es, bueno, ya están reguladas en un sentido mínimo, pero ya están reguladas, los poderes públicos ya no están en la obligación. Ya reivindico lo que ya digo, esta visión conservadora del Estado de Derecho de la Constitución, donde ya con que hagas lo mínimo, ya con esto basta, y no. O sea, en ese sentido hay que maximizar lo máximo posible las posibilidades que tengan los comités de empresa y la delegación de personal y, por supuesto, las asambleas de los trabajadores. Y en ese sentido también creo que la participación laboral, si lo planteamos una legislación española teniendo en cuenta esta presencia de pequeñas empresas, haríamos bien en a lo mejor también focalizarlo en la representación directa. En este sentido, es verdad que la jurisprudencia constitucional ha señalado que la asamblea de trabajadores es como la única manifestación de esa representación directa. Yo tengo mis dudas, personalmente, pero bueno. Pero sí que sería un primer paso el reconocer eso. Si se puede trabajar en una representación directa donde sean los propios trabajadores en empresas pequeñas los que participen en la producción. Pero, como ya digo, al final se trata de hacer una reforma sobre cuáles son las funciones de los órganos representativos de las empresas y luego también tener en cuenta a quién queremos dirigir esta idea de la coparticipación, como ya hemos visto, la primera coparticipación en Alemania, o codeterminación, o como se quiera llamar, ley de participación laboral, se hizo pensando en la industria de la metalurgia. En España, ¿cuáles serían aquellas industrias, aquellos sectores en donde tendríamos que incidir en esta idea de la participación? ¿Podemos enfocarlo a las empresas financieras? ¿Podemos enfocarlos al ámbito del empleo público? ¿Podemos enfocarlo también al plano incluso educativo o académico, que también es otro espacio en el que estaría bien hablar sobre los modelos de participación que tenemos? Personalmente ya digo que creo que la prioridad en este caso sería enfocarlo a aspectos de industria, agricultura, ganadería y sobre todo energía renovable, porque seguramente será la inversión que tengamos que hacer en el futuro del modelo productivo español. Aún así, como ya digo, pues eso, básicamente ya por concluir y un poco también que nos sirva de lección para este espacio, porque creo que muchas veces reivindicamos ciertos derechos y proyectos dentro de nuestro programa con la boca pequeña. Y no, o sea, aquí creo que tenemos que hablar claro, es decir, queremos la participación en la empresa porque forma parte de los derechos laborales que evidentemente tiene la clase trabajadora, que forman parte de su tradición histórica como organización
porque forman parte de ese objetivo que tenemos de crear un Estado socialista, que es el objetivo que tiene Izquierda Unida y que tiene, por supuesto, el Partido Comunista, y es algo que no se nos puede olvidar. Es decir, somos socialistas, es lo que define nuestro espacio. Y, por supuesto, aunque es verdad que ahora estemos en una confluencia como es Sumar, donde tenemos que compartir otras sensibilidades ideológicas dentro de la izquierda, eso no nos impide poder marcar esa agenda. Más ahora, cuando Izquierda Unida, dentro de lo que es el Congreso de los Diputados, tiene una relativa fuerza dentro de Sumar, con 5 diputados, más luego pues, el diputado del Partido Comunista que está dentro de Sumar. Pero no podemos achantarnos un poco a esta idea, a este temor de, parece que si hablamos de socialismo o si hablamos de democracia social, nos asustamos a la gente, y no. Todo lo contrario. Creo que precisamente cuando hablamos de la necesidad de un nuevo modelo económico, de un modelo más social, de un nuevo modelo de empresa, tenemos que enfocarlo a las necesidades que tenemos históricas y que por un sistema simplemente que está agotado completamente. Y en este sentido, sí que es verdad que ahora la relación que creo que tenemos que tener con la Constitución, y esto también me parece muy importante señalarlo, tiene que ser puramente pragmática y técnica. Es decir, está muy bien que queramos reivindicar la tradición que hemos tenido como organización, empezando por el Partido Comunista y posteriormente con Izquierda Unida, en la defensa de esos aspectos sociales de la Constitución, pero creo que también a la hora de trabajar en nuestro programa tenemos que tener en cuenta este aspecto técnico de la Constitución. ¿Cuáles son los límites que nos encontramos? ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrarnos? ¿Cuál es el debate que hay en torno a ciertos conceptos que para nosotros son perfectamente asumibles? Ya hemos dicho que nosotros podemos optar por una interpretación amplia y totalizante del concepto de la participación, pero nos vamos a encontrar perfectamente con un sector de los analistas de los análisis jurídicos que consideran una visión conservadora, en el que simplemente no, ya la participación está regulada en España porque tienes derecho a la negociación, a la información, etcétera. Y es como, no, pero es que ese no es nuestro objetivo. Esa no es la idea de participación en la empresa y participación en la economía que tenemos. Y por eso yo creo que también es importante en estos espacios reivindicar un poco ese nivel de debate, ¿no? Es decir, quitarnos ciertos miedos y, por supuesto, también no caer en una idealización de las experiencias europeas, porque por lo general también solemos caer en, bueno, la ley alemana de cogestión, y ya hemos visto que tiene unas deficiencias en las que no podemos caer si queremos trasladar ese modelo de empresa a la sociedad española y a la economía española. Dicho lo cual, pues bueno, ya por finalizar definitivamente, creo que nos toca trabajar muchísimo en cuál es el ordenamiento jurídico español que tenemos a la hora de abordar los derechos laborales, precisamente para dotar de seguridad jurídica y sin perder el horizonte en cuál es el verdadero objetivo que tiene Izquierda Unida con todo esto, que es crear una conciencia en las clases trabajadoras, en los trabajadores, en las trabajadoras, más que nada porque creo que es evidente que nos podemos enfrentar a un futuro muy complicado donde, pues bueno, a una serie de desafíos que seguramente no imaginamos. Estamos ahora con noticias catastrofistas y todo eso, pero esto yo creo que es una ventana de oportunidad muy importante para generar esa ilusión o esa esperanza en torno a un nuevo modelo de sociedad. Y sobre todo también enfocándolo en una cosa muy importante. Nosotros defendemos los derechos porque forman parte de nuestra dignidad como personas y como seres humanos y como clase trabajadora. No los defendemos porque, como se ha dicho, como por desgracia dicen algunos políticos o figuras políticas con los que nos toca compartir espacio, bueno, es que queremos reducir la jornada porque mejora la productividad del trabajador, o queremos esta participación porque mejora la productividad. No. O sea, la idea de que mejora la productividad y que así somos más productivos, esa no es la bandera con la que tenemos que ir. O sea, la bandera con la que creo que tenemos que ir a la hora de trasladar sobre todo la necesidad de una nueva normativa en torno a la jornada, la participación y todo eso, es simplemente nuestra dignidad como clase trabajadora y, por supuesto, nuestra propia, va a sonar un poco cursi, pero bueno, nuestra propia felicidad y esperanza en que efectivamente esa transformación socialista que llevamos persiguiendo décadas se cumpla por fin, aunque el primer paso que tengamos que dar sea en estos términos de un Estado de Derecho liberal, un Estado de Derecho burgués y una economía pues bueno, basada en la propiedad privada de los medios de producción. Pero aún así, el primer paso siempre hay que darlo con valentía y creo que sin duda la participación laboral es esa oportunidad que desde luego no podemos desperdiciar, y ahora que por fin parece que se puede hablar de ello en medios de comunicación, podemos obligar a crear ese marco de diálogo que nos permita pues, imponer ese programa por el que tantas décadas llevamos trabajando. Así que nada, pues muchas gracias. Cuando queráis podéis levantar las manos y se va a ir haciendo.
Hola, nada, tengo dos preguntillas. ¿Las puedo hacer a la vez? Sí, Vale, sí, sintéticamente. Hay no sé si conocerás un caso de un tipo de empresa que es la empresa de aguas de Sacramento, que es en California, y es un tipo de empresa que llamamos una empresa pública democrática, donde los usuarios, los vecinos, los trabajadores participan, los comités de dirección de la empresa se emiten por streaming, hay toda una serie de cosas así. Y la pregunta es si conoces de alguna manera si existe algún tipo de posibilidad legal de montar algo así en España, algún tipo de fórmula jurídica así para que haya un tipo de empresas de estas características. Y si hay alguien que tenga alguna intención, me refiero en el espacio político en el que estamos, que tenga este tipo de ideas y esté trabajando en impulsar esto. Eso es la pregunta 1. La pregunta 2 es, a ver, yo tengo mis hipótesis, pero ¿por qué crees tú que la izquierda alternativa, por así decirlo, o socialista, o socialdemócrata, o comunista, marxista, como queramos llamarla, es el conjunto grande, ¿no? ¿Por qué introduce tan poco en la agenda este tipo de cuestiones? Si no estoy hablando de la agitación directa, de la agitación parlamentaria, de la agenda, digamos, de los diputados y cargos públicos y tal, sino en el ámbito del debate, de la elaboración programática, ¿por qué este tipo de políticas avanzadas están tan ausentes? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que tienes tú para explicar esto? Vale. Yo tengo las mías, pero quería conocer las tuyas. Perfecto. ¿Respondo a esto o vamos...? Sí, no digo, porque si quieres recoger una batería de preguntas y responde de golpe o poco a poco. O sea, eso como veáis. Como te encuentres más cómodo, yo creo. A ver, a mí me da igual. Pues sobre la fórmula jurídica, mira, me viene el caso de... es que justo he tenido que hacer una práctica para un máster sobre un tema parecido, entonces me acabo de acordar. Sí que existen fórmulas jurídicas para por lo menos aumentar esta idea de la participación. Hay un caso concreto, en el caso de Cataluña, sobre el sistema de pesca, algo así, que hubo, en su momento se intentó, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero básicamente contó con la participación de científicos, ambientalistas, administración y pescadores a la hora de intentar un poco ver una vía sostenible para la pesca. Es verdad que nuestro ordenamiento, de hecho el propio artículo 129, tiene su fundamento, por ejemplo, en la participación de la seguridad social y el bienestar general. Yo creo que esa es la justificación jurídica que se da muchas veces a la participación en otros ámbitos, no solo únicamente de la empresa, sino también entiendo, además en este caso, por ejemplo, el ámbito público, es decir, el dominio público que se puedan tener sobre ciertos recursos, también requiere esa participación. De hecho, me parece necesario también señalar modelos de participación dentro de la administración pública, pero sí podría tener su fundamento jurídico precisamente también dentro del artículo 129 sobre el bienestar general que se recoge. Y al final es que es una... O sea, a la hora de buscar la justificación jurídica para cualquier proyecto hay que tener siempre una visión, yo creo, completa de lo que implica la Constitución. Es decir, ahora, por ejemplo, que hemos hablado de la participación laboral, hemos visto que más allá del artículo 129 hay otros fundamentos como libertad sindical, artículos redistribución de la riqueza, etc. Entonces sí que se puede. Otro que se me ocurre es el artículo... No me acuerdo exactamente, porque siempre lo confundo, 46 o 47, sobre el interés general, sobre la redistribución de la renta, pero ese podría ser un fundamento, perfectamente, porque al final un poco se inspira en lo mismo, ¿no? Es decir, la organización de unos recursos y de qué manera pues, toda una comunidad puede participar en el desarrollo de esa producción, de esos recursos, en la protección. Hay muchísimas fórmulas. Eso es un poco... Tenemos una Constitución muy amplia, pero es verdad que también es muy ambigua en muchos preceptos. Y eso también ha hecho que efectivamente la derecha nos haya colado muchísimas normativas que en principio deberían ser contrarias a muchísimos principios rectores de nuestro ordenamiento económico y social, pero lo han conseguido simplemente por la ambigüedad de la que goza la Constitución. También debido un poco a que la Constitución se desarrolló como se desarrolló, aglutinando a muchas sensibilidades, pero creo que perfectamente en la batería de principios y derechos que se recogen en el título capítulo 3, título primero, capítulo 3, que son los principios rectores de la economía social, se podría recoger perfectamente. O sea, ya se reconoce el bienestar general, se reconoce la participación y se reconoce, por supuesto, la subordinación de la riqueza al interés general. Y en este caso en concreto, en este modelo que señalas,
que yo no lo conocía, pero sí me recuerda este caso de Cataluña, sí que creo que podría tener ese fundamento o podríamos encontrar una justificación jurídica para ello. Luego, ¿por qué no se introduce este tema? Yo creo que hay dos factores. Por un lado, desconocimiento. O sea, yo creo que muchos espacios, no tanto desconocimiento sino ignorancia, es decir, no es una cuestión a la que se le dé tanta importancia. O sea, no exagero, o sea, voy a decirlo aquí, este tema lo utilicé yo para mi TFG de Derecho y no me acuerdo, un día lo estaba hablando con gente que conozco de Jóvenes de Más Madrid y desconocían completamente que nuestra Constitución incluye un término como es el acceso a los trabajadores a los medios de producción. O sea, yo creo que en general hay muchísimo desconocimiento de cuál es el contenido de nuestro ordenamiento y eso es un elemento que influye. O sea, al final, creo que en nuestro espacio político concretamente hay cierta obsesión por cierto enfoque académico, ¿no? Hay muchísimos politólogos, investigadores y todo eso, pero nos hacen falta juristas. Nos hacen falta economistas, nos hacen falta ciertos perfiles. Esto es algo que, por ejemplo, el compañero Sánchez Mato y Eduardo Garzón confesaron en su momento. La primera experiencia que tuvieron cuando llegaron al Ayuntamiento de Madrid fue encontrarse con un montón de trabas legales que no tenían ninguna salida jurídica porque ya se encargó la administración anterior de cerrarlo todo jurídicamente para que nadie lo pudiera modificar. Y la única manera que había era teniendo técnicos profesionales en este ámbito, porque se desconoce completamente. O sea, hay un desconocimiento generalizado en el ámbito del derecho. Y luego, por otro lado, creo que hay un elemento ideológico. Es decir, yo no creo que ciertas fuerzas del espacio de la izquierda del PSOE tengan el objetivo que tenemos Izquierda Unida o el Partido Comunista, más allá de las diferencias estratégicas con otros espacios. Pero, por ejemplo, voy a dar el nombre. Dudo mucho que Íñigo Errejón, cuando habla de nuevos modelos de producción, transición ecológica y tal, piense en un horizonte socialista. Y en este sentido creo que el elemento ideológico es lo que hace que de algún modo se pueda ignorar esta posibilidad de empresa o que incluso sencillamente pues, no se le dé importancia. De hecho, a mí una curiosidad que me da todo este debate es en el momento en que seamos capaces de llevarlo a término y plantearlo en los medios de comunicación, como por ejemplo una propuesta concreta de decir, pues mira, en la participación laboral tiene que haber 50% de trabajadores, 50% de empresarios, o 50+1 en favor de los trabajadores. Yo tengo curiosidad por saber cómo se posicionarían el resto de fuerzas políticas. No solo el Partido Socialista, sino también Compromís, Más País, Podemos. No sabemos, o por ejemplo Esquerra Republicana. O sea, tengo bastante curiosidad, porque creo que hay un elemento de desconocimiento, pero creo que hay otro ideológico, y es que sencillamente no compartimos el mismo horizonte. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, ahora para concretar un poco su segunda pregunta, yo Sumar, que es un tema Sumar, medidas concretas respecto a la participación en la empresa. ¿Puedes repetirla, por favor? ¿Puedes repetirla, por favor? Sí, incluyó Sumar medidas concretas respecto a la participación en la empresa. ¿Os ha visto en algún programa electoral de la última década medidas concretas? En el último programa de Sumar viene incluido el concepto, pero ocupa una línea. Y es verdad que es algo que lleva reivindicando el Partido Comunista de Izquierda Unida bastante tiempo. Pero ya digo, creo que es una reivindicación histórica, pero a la que no se le está dando forma ni desarrollo. Y creo que el principal problema que tenemos es eso. No sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de participación laboral, si en términos de producción, distribución, y es un poco lo que creo que también es el momento aquí de dialogar. ¿Cuál es el límite que queremos poner y hasta dónde queremos ir? Y es posiblemente ahí donde tengamos el mayor debate. Es decir, si algo tan sencillo como, por ejemplo, subir el salario mínimo nos hemos encontrado tantísimas trabas, imaginad cuando planteemos que los trabajadores tienen derecho a decidir sobre lo que produce. Encima, a lo mejor en sectores estratégicos a los que tendremos que dar mucha importancia, como el que ya he mencionado, como son agricultura, energía, etc. Así que sí, se menciona en Sumar, pero básicamente es no se concreta específicamente. Tampoco creo que sea necesario concretarlo ya en un programa político. Es decir, creo que precisamente tenemos la oportunidad de hacerlo en estos espacios, de discutirlo, trasladarlo a través de formaciones, a través de diálogos, la manera de trabajarlo y luego también el trabajo en las instituciones. De qué manera pues, la gente que trabaje en el Congreso, en el Ministerio de Trabajo y todo eso lo puedan enfocar. O sea, no creo que sea necesario ser tan detallista en un programa, pero por lo menos que ya esté mencionado me parece que es un paso bastante relevante que tendríamos que tener en cuenta. Sí. No sé si no cumplíamos la cremallera. No estoy viendo ninguna que quiera hacer ninguna pregunta. No sé si es por timidez o...
Vale, luego vale. Ella. No, tú. Ella chanta. Bien. A ver, las cuestiones, rápido, ¿no? Una cosa que nosotros veíamos aquí desde Asturias con el caso, nuestra singularidad productiva, donde tenemos un clúster del metal de 50.000 trabajadores asociados a la industria del metal en concreto, digamos que a la hora de plantear propuestas de carácter disruptivo que simultáneamente movilizasen a la izquierda y simultáneamente permitieran construir dentro de un horizonte socialista pequeños pasos de carácter socialdemócrata, poníamos, digamos, el acento en la participación del Estado en la economía, ¿no? Que de alguna u otra manera se comprasen acciones o tuviera un modelo de acción de oro francesa, etcétera, etcétera, para proteger, digamos, la industria estratégica y afianzar al terruño. Dentro de la izquierda, nosotros analizábamos dentro de las propias estructuras sindicales, en concreto, muchas veces las ramas de industria tienen un sesgo socialliberal, ¿no? Y digamos, cómo este tipo de cosas son vistas como un poco disparatadas, ¿no? La intervención del Estado en la economía. De alguna u otra manera, ¿qué estrategia consideráis, digamos, la gente que estáis trabajando esto en Madrid o tú mismo, la posibilidad de concatenar los dos elementos de disrupción? Por un lado, la participación del Estado e intentar que el Estado sea propietario de sectores de alto valor añadido y simultanear esos nuevos espacios conquistados por el espacio público, entre comillas, capitalismo de Estado, como instrumento que pudiera también empujar un modelo de participación de los trabajadores más avanzado que el que tenemos a día de hoy, ¿no? Un poco la estrategia. Si existe estrategia, si no existe estrategia, si esa estrategia está por definir. También es muy importante también aclararnos entre nosotros mismos para poder hacer una planificación de relato, ¿no? Sí. Pues vaya con la preguntita. Así, sí, no, a ver, la pregunta es complicada de narices. Tampoco sabría muy bien... O sea, ahora mismo no sabría qué responderte, la verdad. Yo creo que, a ver, siendo claros, aunque el término de la participación laboral se parece que ya empieza a salir en algún medio de comunicación, Yolanda ya lo ha vuelto a mencionar hace poco, y de hecho en el... ¿Cómo era? Lo que se celebró en Rivas, la cumbre esta de la izquierda europea, ella misma habló de un horizonte socialista. Claro, eso es más una retórica que una estrategia seria. Creo que también nos falta mucho o sea, nos falta un diálogo muy profundo dentro de lo que es el espacio. Es verdad que hay ciertas ideas como la participación o incluso la reducción de la jornada que nos pueden ayudar un poco a intentar dialogar esta idea de nuevo modelo de economía social, más que capitalismo de Estado, prefiero hablar de economía social, y un poco la estrategia de participación, aumentar la participación. Pero, que me parece o sea, me has dejado un poquito en blanco con la pregunta, porque me parece al final que seguimos en un punto de partida. O sea, no creo que estemos todavía en un punto de madurez como para intentar plantear de qué manera se relaciona, sobre todo porque también tenemos una desventaja en la correlación parlamentaria muy relevante. Creo que en todo caso lo que nos toca es precisamente trabajar, y esto yo creo que la primera medida, esta idea de transformación y esta idea de participación laboral y de nuevos modelos de economía, habría que empezar a plantearla también como una estrategia de calle. Es decir, empezar a plantear un diálogo mucho más profundo, porque creo que muchas veces nos quedamos simplemente en ciertas palabras, ¿no? En ciertas ideas de hay que redistribuir la riqueza, hay que hacer esto, hay que hacer no sé cuántos, pero no profundizamos en los proyectos. Ahora mismo volvemos a hablar de participación laboral, pero ¿cuándo vamos a ver un trabajo legislativo en torno a esa idea que tenga además en cuenta la participación de los actores sociales que se van a ver influidos por ellos, como por ejemplo sindicatos o la clase trabajadora? Creo que verdaderamente estamos en un punto todavía muy prematuro de lo que podría ser simplemente tener una ley de participación, no digo como la del 51, una ley de participación como la de 2004. O sea, estamos en un momento muy prematuro. Pero yo por eso, o sea, prefiero quedarme con el aspecto positivo, y es que el hecho de que ya se mencione este concepto y que se permita en un espacio como este hablar y abrirse a esta problemática, yo creo que ya es bastante. Quizás es también otro punto donde hacer la batalla cultural, ahora que se habla muchísimo de batallas culturales y lo hemos visto, ¿no? Las últimas... voy a poner otro ejemplo, a lo mejor estoy lanzando demasiado, estoy criticando demasiado, no lo sé, pero por ejemplo lo que hemos visto hace poco, el debate sobre la ministra de Sanidad, sobre la sanidad privada. Volvemos a lo mismo, parece que hablamos con la boca pequeña
de esas ideas de transformación, de esas ideas de nuevos modelos, de participación, de nuevas formas de economía, seguimos hablando con la boca pequeña. Y a ver, es evidente que tenemos una correlación parlamentaria muy débil, es muy complicado, pero hay que dar un primer paso para hablar de esto y crear el marco necesario para que en el futuro la gente efectivamente pueda ver en esto pues la oportunidad de eso, de intentar un poco encajar otro modelo de economía con participación, que no necesariamente es socialista, simplemente como lo has definido, capitalismo de Estado o una intervención pública dentro del Estado. Es básicamente lo que ha hecho, por ejemplo, el neoliberalismo o la derecha lo que hace, solo que en el sentido contrario, ¿no? La privatización del Estado. Es lo que hace también que, por ejemplo, en Argentina haya ganado el amigo Javier Milei, ¿no? Que básicamente con lanzar su propuesta, e incluso él ha reconocido una doctrina del shock para aplicar en Argentina, pero para trasladar su proyecto y advirtiendo a la gente, y oye, que esto va a ser muy jodido, pero este es el proyecto que yo tengo político. Pues a lo mejor hay que empezar a plantearse el diálogo de esa manera. Es decir, tenemos este proyecto, este horizonte, tenemos que encajar las piezas, la economía pública, la intervención del Estado, la participación, y aunque no podamos ahora, porque la correlación de fuerzas es la que es, el hecho de ya hablarlo y obligar al resto de actores, no solo partidos políticos, sino también actores sociales, como es por ejemplo la patronal, el obligarles a posicionarse, a mí ya me parece un triunfo bastante significativo en este camino. Y creo que es algo que tendemos a minusvalorar por este miedo a, ay, es que el cálculo electoral me puede perjudicar. O sea, ya hemos visto que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha ganado votantes pasándose por el forro esta idea y siendo completa, o sea, lanzando sus propuestas y ya está, y que generen debate, que la gente se enfrente, que los actores sociales se enfrenten. Es al final el enfrentamiento, la lucha dialéctica, vamos a decir, lo que nos pone en la mejor posición. Y creo que ese es el primer paso que tenemos que dar. O sea, ya hemos traído el concepto, ahora hablemos de esa idea. Que se materialice o no dependerá de muchos factores en el futuro. Pero si no empezamos a hablar, empezamos a establecer esa relación y esa idea de una implicación del Estado en la economía y un modelo participativo, será muy difícil avanzar en ese camino. Así que no sé si la respuesta te ha satisfecho. Es que me parece como muy compleja de definir ahora mismo. Me parece que iba ella por ahí. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intervenir más que nada para que no se vea que no participan en y entonces voy a comentar algunas cosas que se me han ido ocurriendo durante la charla, ¿no? En primer lugar, una felicitación a todo el equipo porque me parece que es la primera vez que vengo a una actividad de estas, pero creo que es muy interesante y no solamente muy interesante, sino indispensable. Y me ha parecido, vamos, en particular tu intervención muy aprovechable, ¿no? Porque estaba pensando además que efectivamente ahora tenemos de alguna manera el Ministerio de Trabajo, lo consideramos nuestro, ¿no? En el sentido de la ministra Sumar, y creo que hay una oportunidad importante también de poder incluir algunas ideas que probablemente pasan, como creo que comentaste tú, en algún momento pasan un poco por encima, ¿no? Porque en los programas pues se tiende a destacar las ideas más visibles, las propuestas que pueden ser más atractivas, como es la reducción de jornada, el aumento del salario, sobre todo el salario mínimo, etc. Pero en este tipo de cosas se hace muy poco hincapié. Y yo creo que es en estos debates donde tienen que surgir iniciativas que surjan de las bases, como aquí, y especialmente de la mocedad, y que hay que intentar hacer llegar a las instituciones y a los gobiernos. Entonces yo, en esa línea, no sé si lo estáis haciendo ya, pero os animaría a que elaboréis algún tipo de propuesta, primero para poder llevarla aquí, a la Junta General, a través de nuestros diputados y diputada. Y también si tenéis, que no lo sé, tengo un poco de curiosidad, pues saber si tenéis algún tipo de red estatal entre la Sociedad de Izquierdas Unidas o de Sumar, no lo sé, pero pienso que quizá en Izquierdas Unidas o en el Partido Comunista hay más organización de base en ese sentido, ¿no? Entonces podría haber algún tipo de red de la cual salgan ideas elaboradas para llevar al Ministerio. Está claro que la política siempre decepciona y como ya he oído un poco comentar por aquí, pues bueno, la correlación de fuerzas, etcétera, aunque tengamos un ministerio ahí cercano, digamos, pues luego las medidas se quedan un poco mermadas al final, pero bueno, hay que tirar, digamos, hay que lanzar
ideas valientes y sin ningún miedo, porque por el otro lado, al revés, las reacciones, como bien sabéis, de la ultraderecha contra sindicatos, representación de trabajadores, etcétera, está siendo brutal. Entonces yo creo que nos sobra ninguna iniciativa por parte nuestra, de las cuales a lo mejor el Ministerio se puede aprovechar algo y siempre sería bienvenido, ¿no? Pues bueno, creo que a eso os toca responsabilidad los que sois de Izquierda Unida aquí en Asturias. Sí, perfectamente se puede elevar esas cuestiones. O sea, creo que muchas veces se nos olvida, y esto ya un poquito como parte de la militancia, se nos olvida que la relación que tenemos con un partido político, con una organización política, en este caso Izquierda Unida y Sumar, tendría que haber una relación más directa con las bases. Es decir, muchísimas iniciativas que se puedan trasladar a algo como un Ministerio de Trabajo, o simplemente ni siquiera hablo de un proyecto, puedo hablar de una proposición de ley que se puedan trasladar. O sea, sin ir más lejos, el caso era la ley de inteligencia artificial. Fue algo que hizo un equipo muy pequeño basado en la necesidad que había en una propuesta de decir, oye, esto hay que empezar a regularlo. Se registró 2 veces, una con Unidas Podemos y ahora otra vez como Grupo Parlamentario de Sumar. Y hemos sido la primera fuerza que ha planteado una legislación al respecto. Más o menos eficaz, es verdad que con los límites que tiene el hacer una proposición de ley, que no es un proyecto de ley, que no estás trabajando con un ministerio, con unos técnicos profesionales. O sea, fue un trabajo que hicieron los técnicos del grupo parlamentario, no lo hizo ningún ministerio, pero ya marca bastante el decir, oye, se pueden diseñar en iniciativas y se pueden trabajar propuestas que a lo mejor no tienen demasiado recorrido, pero que ya marcan un antes y un después. Lo podemos ver con otra serie de legislaciones. El caso de la ley trans empezó como una proposición de ley y ya una vez se tiene el Ministerio de Igualdad, se traslada y se empieza a trabajar de manera un poco más profesional. Eso es un poco también lo que tenemos que hacer. Y es algo que se podría trabajar perfectamente desde las bases asamblearias, las sedes, los colectivos, perfectamente. Aunque empiece como algo simplemente, ¿cómo decirlo? Algo un poco más informal, una serie de propuestas, incluso una reivindicación, y de alguna manera pues que se pueda trasladar a los que están arriba, ¿no? Por decirlo de una manera, que son al final los que tienen contacto directo con esta clase de instituciones. Claro que se podría hacer, pero es una cuestión de voluntad. Y yo creo que muchas veces a lo mejor no nos falta voluntad, a lo mejor es simplemente que las cosas no se nos ocurren. Estamos a lo mejor más pendientes de otras cosas, de otras sensibilidades, de otras propuestas que están bien, están perfectas, pero bueno, ahora estamos hablando de algo que puede ser una seña de identidad para este espacio político, como es la participación laboral. ¿Por qué no somos nosotros primero, aunque sea desde una manera informal, a través de charlas, a través de artículos, ¿no? Tenemos nuestros propios medios para poder lanzar esta clase de artículos, y que eso de algún modo permita generar ruido para que la dirección diga, pues venga, hay que empezar a trabajar en este sentido. O sea, por supuesto, y de hecho, siempre voy a defender que creo que las mayores iniciativas empiezan precisamente desde abajo, y los mayores avances sociales han empezado siempre desde abajo, ya sea a través de sindicatos, colectivos, asociaciones, en muchos ámbitos. No solo en el derecho laboral, sino en el reconocimiento de las libertades individuales, un concepto que creo que deberíamos reivindicar más, el de las libertades. También los derechos sexuales, de reconocimiento, colectivo LGBT, migratorios también, leyes sobre la protección de la mujer o los derechos de las mujeres, ¿no? Siempre empiezan con una base, aunque no esté definida por una organización política determinada, ¿no? Aquí tenemos la oportunidad de que tenemos un espacio definido que es Izquierda Unida, que puede ser en otro sitio el Partido Comunista, que puede ser en otro sitio Sumar, lo que sea, tenemos un espacio definido desde el que trabajar. Pero ¿cuántas iniciativas no han empezado simplemente porque a pequeñas asociaciones han empezado a hacer ese ruido, ¿no? Y creo que, bueno, pues os lanzo la pelota aquí a Izquierda Unida Moceda para que, pues a lo mejor podéis plantear, oye, vamos a diseñar hacer una legislación propia, venga. Aunque sea por el cachondeo y por hacer una campaña en redes sociales. Es que podría empezar así, como una simple campaña de redes sociales, es decir, ¿cómo diseñaríamos nosotros esto? Pum, pum, pum. Y ya está. Es que hay tantísimas formas y muchas veces no lo tenemos tan en cuenta. Así que... ¿Este chico de aquí? Bueno, un poco ya en base a todas las aportaciones, ya tengo un poco la respuesta, pero mi pregunta era muy simple y muy sencilla, y es que el lunes probablemente salga como delegado de personal de mi empresa. Digo probablemente porque, bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Y quería, no sé, que me dieses un consejo de qué se puede hacer o por dónde se puede empezar o... Bueno, lo primero no sé si felicitarte o... Contigo en empezar de ser pequeño, de ser ambicioso, de plantear pues cualquier cosa que pueda sembrar la semilla de quizás algo más grande en el futuro
pero bueno, no sé, me gustaría que me dijeses algo. Mira, yo parto de la premisa de que soy simplemente jurista, no soy abogado laborista. Es verdad que dentro de lo que es la carrera de Derecho me he especializado más en el ámbito de lo laboral, pero no soy abogado laborista. Aún así, creo que lo que creo que tendrías que implicarte más en intentar... Es que no sé tu empresa si es muy grande o sois pocos trabajadores, no lo sé. O sea, no lo sé. Mediana, grande, tampoco es el número exacto, pero... Vale, bueno, si vas a ser delegado personal, pues tienes ya un número importante. Pero esto me recuerda muchísimo porque mi hermana hace poco me hizo la misma pregunta porque ella quería un poco introducir sindicato en su empresa, representación sindical, y lo que tienes que hacer primero es, pues eso, es acercarte a tus compañeros de trabajo y, a ver, es una tarea jodida el decir, oye, hay que empezar un poco desde sindicatos, hay que organizarse, hay que seguir trabajando, pero yo creo que merece bastante la pena. O sea, como tengo muchísima gente en mi entorno que trabaja, sobre todo ahora, pues en mi ámbito que es ciencia política, mucha gente trabaja en empresas de consultoría, la explotación que hay en empresas de consultoría es terrorífica. Bueno, ya lo hemos visto, lo de las 4 empresas estas, que intervino el Ministerio de Trabajo por lo que hacían, y un compañero, de hecho, también le tocó lo mismo. Ser delegado en la empresa tal, y lo primero que hizo fue básicamente acercarse a la representación sindical que tenía en su consultora. No sé si tiene representación sindical o tienes alguna referencia sindical, pero creo que es lo primero que tendrías que hacer. Dentro de lo que es tu papel, allí en la empresa, que tienes unas funciones definidas y todo eso, y evidentemente no vamos a ser tampoco ingenuos, al final tienes una responsabilidad con la empresa, es representante de los trabajadores en la empresa, pero tienes una responsabilidad con el buen funcionamiento de la empresa, pero lo primero que yo te recomendaría sería acercarte a un espacio sindical. Porque creo que es al final lo que mejor puede potenciar ese tejido dentro de la clase trabajadora, más que nada porque, ya te digo, o sea, en mi experiencia la que he tenido con personas de mi entorno que trabajan en espacios donde hay muchísima explotación, lo primero que hacen es eso. Y te sorprendería, la verdad, en la cantidad de empresas donde no hay presencia sindical de ningún tipo. Hasta que llegan de repente gente joven que les toca ser becarios un año explotadísimos con un de mierda, y de repente le hacen fijo, pero es un salario de mierda, y dicen, ah, sí, pues me presento a esto, lo que sea, y lo primero que te recomendaría es acercarte a espacios sindicales, porque es donde mejor te pueden asesorar y donde mejor, además, yo creo que puedes empezar a tejer esa unión con el resto de tus compañeros y compañeras de trabajo, que es lo que vas a tener más allá de las funciones técnicas y todo eso, que está muy bien y tienes que cumplirlas, pero bueno, eso. Aprovecha una oportunidad para acercarte a los espacios sindicales y a la formación sindical, porque es lo que en el futuro te puede permitir defender efectivamente esos intereses de tus compañeros y compañeras de trabajo. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Venga. Bueno, muchas gracias, Javi, por la charla. Y nada, quería preguntarte un poco por cómo aterrizamos esto también, por ejemplo, en espacios como la administración pública. Porque al final es un espacio muy particular en el que existe un poder muy grande. Al final no podemos negar que hay altos funcionarios que tienen mucho poder, igual más del que nos gustaría, la verdad. Entonces eso, un poco cómo aterrizamos este tipo de propuestas en la administración. Vale. Por intentar poner un ejemplo muy concreto. En los espacios educativos de educación pública, ahora es verdad que se intentan hacer un poco dinámicas más de representación y participación, pero sin embargo ya vemos que en muchas ocasiones eso se queda en nada. El problema que tiene una estructura pública, aunque nosotros defendemos el empleo público y defendemos, entre comillas defendemos, ¿no? Pero consideramos efectivamente la administración pública, la empresa pública y todo eso, es evidente que sus estructuras pueden caer en cierta burocracia, en una jerarquización, y eso me parece mucho más complicado, la verdad. No sabría decirte un caso específico porque no manejo muchísimo cómo es el personal laboral de la administración, pero sí que creo que podemos definir algunos problemas que tiene en este caso. Por un lado, la jerarquía tan sumamente estructurada que tiene la administración y que efectivamente además yo creo que la amplitud de funciones está muchísimo más reglada que, por ejemplo, en una empresa privada. También es verdad porque al final ambas se enfocan en distintos aspectos. O sea, la empresa privada está más centrada en la producción, economía y todo eso, la administración pública no tiene esos
aspectos, pero sí que creo que, por ejemplo, a la hora de abordar reformas administrativas y todo eso, sí que se tendría que tener más en cuenta o sí que se tendrían que buscar fórmulas. Ya te digo que no puedo definirlas porque no, el área del derecho administrativo no es lo mío, pero sí que es innegable que el gran problema que tiene la administración muchas veces es que es una estructura tan sumamente jerarquizada que es muy, muy difícil renovarla. Es muy difícil hacerla muy asequible, es difícil democratizarla y es bastante necesario. Porque al final la administración no es... O sea, la administración es posiblemente el espacio que nos une al conjunto de la ciudadanía porque todos tenemos que acceder a las instituciones o a las administraciones por algo. Siempre. Y la inaccesibilidad yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo. No solo con respecto a los trabajadores del sector público, sino también, por supuesto, a los usuarios. Y muchas veces no se tiene en cuenta al conjunto de la sociedad. En algo tan sencillo como, por ejemplo, a la hora de hacer un trámite o todo eso, ¿qué clase de participación tenemos en las fórmulas de tramitación? ¿Qué clase de participación tenemos en las políticas administrativas que se pueden aplicar, ¿no? Se puede incluso también trasladar a aspectos municipales, ¿no? Que creo que también es como a lo mejor la administración que tiene más implicación directa con la ciudadanía. Pero tenemos un problema también con la manera en que se enfoca. También porque es un poco la idea del Estado de Derecho, el Estado diseñado a partir de la Segunda Guerra Mundial y que España lo ha imitado perfectamente, ¿no? O sea, con su élite funcionaria. Pero eso, yo creo que lo primero que podemos definir son los retos que tenemos, que en mi opinión es eso, jerarquía y burocracia. ¿Cómo hacerlo? Pues hombre, ahí me pillas, no sabría cómo decirte. Pero sobre todo es eso, burocracia, jerarquía e inaccesibilidad para todos los sectores de la población. Así que nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puedo hacer otra? Sí, yo creo que sí. No hay nadie más. No. Quería saber si oíste hablar de una cosa que hicieron en Suecia, o que intentaron poner en marcha en Suecia en la época dorada de la socialdemocracia allí, que era el plan Milner. Era un sistema, digamos, donde iban obligando a las empresas a dar acciones a la plantilla y de esa manera habían hecho una especie de ecuaciones exponenciales, con lo cual pues en 50 años acababan medio socializando toda la economía del país. Y la pregunta es si crees que algo de eso en el contexto jurídico actual sería posible ni siquiera acercarse, y el contexto jurídico también de la Unión Europea y en todas las instituciones. Claro, es que ahí entramos en la problemática que supone estar en la Unión Europea. La Unión Europea, tampoco voy a ponerme aquí súper anti-europeísta, ¿no? Nos ha dado ciertas cosas guays, pero es verdad que en el tema mercantil, sobre todo, hay ciertas... es bastante problemático. Aún así, es verdad que tener en cuenta que el ordenamiento europeo no rechaza la economía pública, no rechaza la nacionalización o socialización, como se pretende hablar, y tampoco la planificación económica. Está rechazada. De hecho, hay países que, aunque de manera no oficial, entre comillas, tienen una intervención muy grande en ciertos sectores económicos. El caso, a lo mejor, que más se me ocurre es Países Bajos con la agricultura. Tiene una intervención estatal un poco más indirecta porque lo hacen a través, pues bueno, de ciertas concesiones a cooperativas y todo eso, pero ya es un modelo de intervención pública bastante relevante. En el caso concreto de esta compra-venta de acciones, yo creo que podría ser viable y que perfectamente es compatible, y el fundamento principal yo creo que es la planificación económica. O sea, realmente una economía pública o la nacionalización de ciertos sectores no es incompatible con el libre mercado ni la propiedad privada. También es verdad que el ordenamiento suele señalar la propiedad privada dentro de lo que es la Constitución más enfocada a, pues bueno, ciertos modelos de empresa más pequeñas, ¿no? Es decir, que el Estado no venga y se crea con el derecho de expropiar la peluquería de tu vecina Paqui. No, o sea, no es ese enfoque a la hora de defenderla, a la hora de ponerle límites a la propiedad privada. Pero, sin embargo, sí que tenemos la experiencia de la expropiación de Rumasa, que también tuvo una dinámica ahí de compra un poco de... y que fue una jugada brutal por parte del gobierno del PSOE, nacionalizarla para luego reprivatizarla. Pero bueno, sí que veo bastante viabilidad en eso. Básicamente porque ya tenemos una experiencia relativamente parecida en esa dinámica que hizo Felipe González, pero claro, nuestra visión es completamente otra. No expropiamos una empresa para luego revenderla, para luego hacer un trapiche así raro, no. Sí me parece que es completamente viable con la idea de la planificación económica y sobre todo que la riqueza está subordinada al interés general. Quizás a lo mejor, pues mediante una excusa, la necesidad de tener que expropiar específicamente esta empresa o tener que comprar bonos de esta empresa y todo eso,
pues sí, pero ya os digo, o sea, se pueden buscar tantísimas comas y tantísimos vacíos legales, bueno, ya lo hemos visto hace poco con el caso de Telefónica, ¿no? Que nos llevamos la sorpresa de esta compra por parte de, no me acuerdo de qué país eran, pero toda la polémica esta que hubo, Arabia Saudí, toda esta polémica que hubo, ¿ha pasado algo? ¿Ha venido alguien a decir, oye, esto no se puede hacer? Y a mí eso sí que me parece que tiene una intromisión en la legalidad del Estado brutal, pero se admite. La cuestión, porque seguramente, primero a nadie le interesa y seguramente pues se puedan buscar alguna justificación de acuerdo al derecho mercantil, el libre mercado y todo eso. Perfectamente podríamos hacer nosotros los mismos apoyándonos en los artículos que nos interesan, la subordinación de la riqueza al interés general, la actividad económica planificada y todo eso. Así que sí, perfectamente lo puedo ver viable. Pero vamos, es opinión personal, que a lo mejor hay un jurista que ve esto y piensa, no, eso no se puede, pero bueno, ¿por qué no? Bueno, si os parece bien, se va a ir ya terminando. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Una última solo de estrategia política, que es más como de casa que antes de que acabo ya. Un problema que yo creo que hay, ¿no? Y que justamente estábamos viendo aquí, es que todas estas ideas necesitan como estas startups, ¿no? De ideas de participación democrática, de intervención del Estado en la economía, etcétera, etcétera, que era una cosa que ya había abandonado, por así decirlo, la izquierda con algo de poder. Tiene que empezar a recuperarlo, ¿no? Y cuando hablabas de una doctrina del shock, desde la izquierda, estamos hablando de la necesidad de tener una palabra un poco pecadora, un núcleo irradiador de ideas, un think tank que fuera capaz de aglutinar el conjunto del talento para poder tener una batería de líneas de trabajo, de disrupción, que simultáneamente pudieran capilarizarse primero en las agrupaciones de Izquierda Unida, barra partido o a cuanto comisiones obreras, etcétera, etcétera, y simultáneamente ir penetrando espacios cada vez más amplios de la estructura social, ¿no? ¿Hay algún tipo de estrategia en este sentido en el marco de Izquierda Unida o de Sumar a día de hoy para aglutinar todo ese talento y hacer como la escuela de Sagres del Reino Navegante, pero del socialismo en el siglo XXI? A ver, yo personalmente no soy amigo de los think tank. O sea, me parece que es un espacio que puede tener su trampa, lo que he dicho antes, ¿no? El principio, el evento del Círculo de Bellas Artes, donde se enfocó desde la academia y la política. Y a ver, un think tank no deja de ser un espacio más académico, de otra manera, también depende de quién protagonice esos espacios, ¿no? Es decir, si somos militantes, simpatizantes o camaradas de este espacio político, pues quizás sí que podamos darle un poquito más llevarlo un poco más a tierra y poner estos debates sobre la mesa, ¿no? Pero ahora mismo creo que no se plantea, o por lo menos yo no conozco, si se plantea una estrategia en estos espacios, pero sí, en mi opinión debería hacerse siempre y cuando esté protagonizado por el espacio de militancia que tenemos dentro de Izquierda Unida, Partido Comunista, Sumar, bueno, este espacio. No me fiaría mucho de los think tank también, porque es algo que sé que se hace muchísimo en el ámbito de la ciencia política, del ámbito de la sociología, ¿no? El Partido Socialista pues tiene relación con algunas, como por ejemplo, creo que se llama Future Lab, me parece, bueno. Vox también tiene su propio espacio académico, think tank, para intentar desarrollar un poco toda esta idea. Y por supuesto que nosotros tenemos que tener nuestros propios espacios de creación intelectual, de diálogo, de debate, pero con la idea de que seamos nosotros, la militancia de base, los que estemos allí ocupando el espacio y esos debates. No crear una especie de think tank donde reservemos asiento a la élite periodística de este país, la élite académica no, porque eso no nos interesa. Pero creo que ahora mismo no se plantea, o por lo menos yo no conozco, si alguno conoce, pero yo personalmente no conozco que se esté llevando a cabo. Es verdad que sí que se apoyan mucho en algunos un poco más independientes, mundo de la consultoría, mundo, pues ya te digo, algunos... de hecho, en el caso del Círculo de Bellas Artes es que lo llevaba un think tank, quiero recordar. Un think tank al que pertenece el Instituto de Estudios Culturales, también no sé si lo conocéis, alguno, que es lo llevan unos estudiantes universitarios, doctorandos y todo eso, y es verdad que tienen un programa bastante interesante, a veces un poco polémico, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene este enfoque un poco más de izquierda.
pero no son personas afines a un espacio político concreto. Y creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si diseñamos un espacio de diálogo académico e intelectual, de creación legislativa, como quiera llamarse, creo que tiene que venir de la militancia de base, no apoyarse en actores externos. Podemos apoyarnos y colaborar con otros espacios, evidentemente, y ampliar esta idea de frente amplio, frente popular o como se quiera llamar, pero creo que tiene que implicarse desde la militancia, porque lo único que tenemos es ese Instituto de Estudios Culturales, pero es más un grupo de doctorandos de izquierdas que tienen un contenido brutal. Yo os recomiendo alguna de sus conferencias que tienen en YouTube y todo eso, y de hecho fueron los que llevaron a cabo este diálogo entre Yolanda Díaz y Tomás Piketty. O sea, os lo recomiendo aquí. Pero tenemos que diseñar el nuestro propio. De hecho, creo que tenemos, la FEC puede ser, no, corregidme si me equivoco, tenemos algo así, ¿no? Vale, pues sí, o sea, sí lo tenemos, guay, pero a mí no me consta, o por lo menos no le estoy viendo demasiada actividad, personalmente. Bueno, lo primero, darte las gracias por la charla que acabas de dar. Me parece bastante interesante y has dado un punto de vista que creo que había mucha gente aquí que no lo tenía, o que si lo tenía un poco apartado. Y no sé, ¿qué más decir? Bueno, yo lo primero, gracias aquí a la presentadora, por supuesto, y por supuesto muchas gracias a este espacio y a los compañeros y a las compañeras de Izquierda Unida, que bueno, para quien no lo sepa, yo también estoy en Izquierda Unida, pero milito en Madrid y en el Partido Comunista de Getafe, así que somos compañeros y camaradas todos y todas. Pero eso, que muchas gracias por este espacio y este diálogo, y esperemos que esto pues sea una semillita para empezar a trabajar en esta idea y cumplir ese horizonte socialista. Así que nada. Muchas gracias, chicos.